Roberto era escritor. Vivía con su novio Ricardo en un edificio de apartamentos situado a las afueras de la ciudad. La zona era bastante tranquila. Habían elegido aquel lugar para vivir ya que era el sitio perfecto para escribir gracias a la tranquilidad que se respiraba. Roberto dedicaba la mayor parte del día a su trabajo, pero no le importaba, ya que daba gracias por poder ganarse la vida dedicándose a su gran pasión. Cualquier momento era bueno para escribir, pero la inspiración casi siempre le llegaba de noche. Para él, la noche era el momento perfecto para dar rienda suelta a su imaginación. Le encantaba el silencio y la tranquilidad que se respiraba de madrugada. Se sentaba frente al ordenador con una taza de chocolate caliente y podía estar toda la noche escribiendo sin ningún problema. Cuando escribía, perdía la noción del tiempo. La mayoría de sus historias eran de misterio o terror, pero también había escrito algún libro de aventuras e incluso una novela romántica. Entre sus libros contaba con varios bestsellers y un par de libros de los que se sentía avergonzado, ya que los había escrito por encargo y no reconocería que eran obra suya ni aunque le apuntaran con un arma a la cabeza. Pero como ocurre siempre, todo lo bueno se acaba, y la tranquilidad para Roberto y Ricardo se había terminado con la llegada de sus nuevos vecinos. Eran 4 jóvenes que se acababan de mudar a la ciudad. Llevaban solamente un mes en el edificio y ya habían conseguido volverles locos. Por desgracia, se habían mudado al piso que se encontraba encima del suyo, y desde su llegada no habían parado de escuchar música a todo volumen, de bailar, gritar y montar fiestas todos los fines de semana. Roberto y Ricardo habían tratado de hablar con ellos para que no hicieran tanto ruido, pero estos habían hecho caso omiso. También habían llamado a la policía en varias ocasiones, pero cuando ésta llegaba, sus vecinos apagaban la música, para volver a conectarla inmediatamente cuando los agentes se marchaban. Roberto estaba desesperado, ya que no había podido escribir ni una sola línea desde que esos jóvenes maleducados habían llegado al vecindario. Así que lo único que se le ocurrió para solucionar aquel problema fue comprarse unos tapones de cera en la farmacia. Estaba dispuesto a empezar a escribir aquella misma noche su nuevo relato, y nada se lo iba a impedir. Era sábado, por lo que aquellos niñatos seguramente habían preparado una gran fiesta con una treintena de invitados en la cual escucharían los últimos éxitos del momento a todo volumen mientras bailaban borrachos al ritmo de la música, invadiendo el piso de Roberto y Ricardo con aquel ruido insoportable. Roberto ya estaba frente al ordenador y había comenzado a teclear las primeras líneas de su nuevo relato. Ricardo se había metido en la cama. Estaba agotado después de un largo día en la oficina, por lo que necesitaba descansar. Se había puesto sus tapones de cera en los oídos para poder dormir sin que el ruido provocado por sus vecinos se lo impidiese. Mientras, Roberto había conseguido escribir un par de páginas sin que sus nuevos vecinos le interrumpieran. Ya había empezado a creer que quizá aquel fin de semana no celebrarían ninguna fiesta, pero aquello era demasiado bonito para ser cierto. Tan solo pasaban unos minutos de las 11 de la noche cuando Roberto empezó a escuchar cómo el piso de arriba empezaba a llenarse de gente. En unos segundos, la música empezaría a sonar a todo trapo haciendo temblar el edificio entero. Y como si los ruidosos vecinos hubieran leído el pensamiento de Roberto, la música comenzó a sonar. Este respiró hondo. Cogió los tapones que se encontraban sobre el escritorio al lado del portátil y abrió la caja. Los sostuvo en su mano durante unos segundos mientras los observaba detenidamente. Esperaba que aquello funcionase de verdad. Llevó los tapones hasta sus oídos, los introdujo en el conducto auditivo y milagro, el ruido cesó por completo. Aquellos tapones eran una maravilla, funcionaban a la perfección. Ahora podría escribir toda la noche aunque los niñatos de arriba alargaran la fiesta hasta las tantas de la madrugada. Roberto continuó tecleando animadamente mientras las palabras venían a su mente como por arte de magia. Nunca se había sentido tan inspirado como aquella noche. Roberto había escrito ya más de 20 páginas cuando algo llamó su atención y le sacó de su trance. Vio el reflejo de unas luces de color azul y rojo en la pantalla de su ordenador. Miró el reloj que se encontraba sobre su mesita de noche. Eran las 3 de la madrugada. Acto seguido miró a Ricardo, que dormía plácidamente en la cama. Los tapones funcionaban perfectamente. Después caminó hasta la ventana y descubrió que aquel reflejo pertenecía a las luces de varios coches de policía que habían aparcado frente al portal de su edificio. Pensó que alguien habría llamado a la policía debido al ruido de sus vecinos. Retiró los tapones de sus oídos y descubrió que en su piso reinaba el silencio más absoluto. En ese momento, alguien llamó al timbre. Roberto caminó hasta la entrada y preguntó quién llamaba. Resultó ser un policía, así que Roberto abrió la puerta. Se quedó aterrorizado al contemplar cómo su puerta estaba cubierta de sangre y cómo varias huellas de manos estaban marcadas en ella.
El policía le preguntó si había visto u oído algo, ya que al parecer alguien había asesinado a sus vecinos de arriba. La sangre de la entrada y las huellas marcadas en ella eran debidas a que uno de sus vecinos había golpeado la puerta pidiendo ayuda mientras intentaba escapar del asesino o asesinos. Roberto explicó al policía que su novio y él se habían puesto unos tapones de cera para no escuchar los ruidos provocados por las fiestas que aquellos vecinos celebraban cada fin de semana y que por ese motivo no se habían enterado de nada. Tras hacerle algunas preguntas más, el policía se marchó, advirtiéndole que no limpiase la sangre de la puerta, ya que enseguida volvería para realizar algunas pruebas y comprobar las huellas dactilares. Roberto cerró la puerta todavía sin creerse lo que acababa de pasar. Caminó hasta su escritorio y se sentó frente al ordenador. Arrojó los tapones a la basura, pensando que ya no los iba a necesitar nunca más. Comenzó a leer lo que había escrito hasta ahora y se quedó aterrado. Su historia comenzaba cuando unos jóvenes acudían a una fiesta en el piso de un amigo. Un asesino se introducía en la casa y los mataba uno a uno salvajemente. Al final, el asesino resultaba ser su vecino de abajo, como venganza, ya que no podía trabajar en su nuevo relato debido al ruido. Roberto miraba la pantalla del ordenador aterrorizado. Rápidamente seleccionó el archivo de texto y borró aquel relato. Después apagó el ordenador y caminó hasta la cama. Se introdujo en ella junto a Ricardo y se quedó dormido plácidamente en tan solo unos segundos, abrazado a él. Tenía bastante sueño acumulado por culpa de sus ruidosos vecinos, pero estos ya no le molestarían nunca más. Roberto durmió toda la noche de un tirón, cosa que hacía mucho tiempo que no conseguía, y con una sonrisa dibujada en sus labios.